sociales se han manifestado pidiendo la renuncia del ministro del Interior. ¿Usted cree que el titular debería dar un paso al costado? En ATV hemos informado de locales y villas que pueden servir para pacientes COVID, pero parecen elefantes blancos. Esto sucede con el Hospital de Aislamiento de la Victoria en Chiclayo, que usted visitó en julio. Allí no hay camas ni equipos para atender a los pacientes por COVID, ni camas UCI ni nada. ¿Qué puede responder a la población de dicha zona? Señor presidente, usted indicó en una alocución anterior que estamos en la fase final de la pandemia y las últimas cifras del SINADEF indican que hay un leve descenso en cifras. Sin embargo, algunos especialistas indican que aún estamos a la mitad de la pandemia. ¿Podría aclararnos qué quiso decir con lo manifestado para tranquilidad de la población? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra para que responda referido a los hospitales, o sea, ATV se refiere en primer lugar sobre el tema de la discoteca Tomás de los Olivos, a la cual ya nos hemos referido con amplitud y el propio ministro del Interior ha sido claro en decir que se va a investigar con mucha profundidad para determinar los responsables y que se asuma esta responsabilidad como corresponde, ¿no? Pero también nos hace referencia sobre un esfuerzo que se ha hecho en Chiclayo de ampliar la capacidad hospitalaria a través de un hospital temporal y que no se está utilizando en su integridad, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo para, dada la emergencia en que nos encontramos por esta pandemia, aumentar la capacidad de atención en camas en alrededor de 7.000 camas en todo el Perú, ¿no? Quizás las dos regiones donde más camas hospitalarias se han instalado han sido Piura en el norte y Arequipa en el sur, ¿no? Porque después de Lima son las dos regiones que tienen la mayor cantidad de población concentrada, ¿no? Pero también se han hecho camas hospitalarias en todas las regiones, ¿no? Entonces, en algunas se las usa intensamente, en otras solo marginalmente en función de cuando la capacidad del hospital es rebasada por la cantidad de pacientes, entonces ahí se tiene estas construcciones que son temporales, ¿no? El problema sería que se requieran las camas y ya no haya, ¿no? Aquí en algunos casos se ha dado, como hay una reducción gradual de la necesidad de camas en los últimos 10 días, de que algunas construcciones que se ha hecho no se están usando necesariamente al 100%, pero yo también nuevamente le pediría a la ministra de Salud para que nos pueda un poco explicar cuál es el manejo y no se crea que esas construcciones temporales son para atender casos graves, ¿no? Es precisamente para casos leves y los casos hasta moderados. Ya los complejos van al hospital y van a las UCI que están normalmente en los hospitales, como está ocurriendo en Chiclayo y seguramente en otras ciudades del Perú. Yo he estado hace 2 días en Tumbes, exactamente en Zarumilla, donde había 50 camas más, y luego he ido a Cajamarca, donde también hemos aumentado la capacidad hospitalaria. Hoy día, el ministro de Transportes y Comunicaciones está en Amazonas, está en Bagua, en Ucubamba, está 150 camas adicionales poniendo a disposición de la población en 2 sitios diferentes. El ministro de Vivienda está en Puno, ahorita está en Puno, viendo cómo soluciona el problema de oxígeno en Puno. El ministro de Defensa se encuentra en Moquegua, también viendo la situación allá en esta región, ¿no? Entonces, estamos a nivel nacional. Incluso hoy en Consejo de Ministros, 3 ministros están en el interior del país viendo este problema. Pero un poco
para ver, ya con el conocimiento técnico profesional de la ministra de Salud, que nos explique cuál es el uso que se da de estos hospitales temporales, ministra. Gracias, presidente. Con respecto a este centro, se encuentra ubicado en el Colegio Augusto Salaverry y depende del Hospital Regional Docente de Chiclayo. Han tenido dificultades y el gobierno regional ha hecho recientemente una reunión en donde han acordado que Salud pueda encargarse de la administración porque han tenido dificultades para poder ubicar personal suficiente, recurso humano que pueda atender a las personas allí ubicadas. Ese establecimiento es solamente para casos leves, presidente. Sin embargo, ha habido un esfuerzo y están intentando colocar también una planta para que pueda evolucionar a leves a moderados. Por el momento solamente atiende casos leves. El problema que se ha presentado allí, a diferencia de otros centros que efectivamente sí están funcionando, es que han tenido dificultad con el recurso humano. Y por ello, en esta reunión se ha firmado un acuerdo para que la administración, por la parte del recurso humano, pueda encargarse a Salud, con los cuales están haciendo ya los trámites necesarios. En ese momento, en las coordinaciones, nos apoyó el ministro de Agricultura en el último viaje que acudió a la zona, presidente. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, lo que ocurre, y hay que tenerlo bien claro, que los hospitales de Tumbes, de Piura, de Loreto, de San Martín, de Madre de Dios, de Tacna, quien gerencia y los administra son los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales. Solamente el Ministerio de Salud administra y gerencia los hospitales de Lima. El proceso de regionalización transfirió la competencia de esos hospitales que antes los veía el Ministerio de Salud. Años atrás, el hospital principal de Trujillo lo veía el Ministerio de Salud, ¿no? Y desde aquí era la gerencia. En el proceso de regionalización se le transfirió la gerencia y la competencia al gobierno regional, y así en todas las regiones. En una crisis como la que nos encontramos, es el gobierno regional el que tiene que atender los problemas y nosotros hacemos transferencias presupuestales. Pero como la crisis es severa, hay veces supera la capacidad de respuesta del gobierno regional. Entonces nosotros como ente rector, el Ministerio de Salud y como gobierno nacional entramos también a apoyar. Y por eso es que cuando excede la capacidad de atención del hospital, construimos al lado o cerca, en una instalación, un hospital temporal. Pero ¿quién lo tiene que administrar? El propio gobierno regional a través de hospital. Es como una extensión del hospital, este hospital temporal. En varias regiones funciona muy bien. El gobierno regional dice, yo lo asumo, contrato gente y es una extensión de mi hospital. Son como que mi hospital que tenía 200 camas, ahora tiene 250 con las 50 que hemos construido nosotros como gobierno, ¿no? Pero ocurre en algunas regiones donde dice, mira, no puedo atender esta extensión. Entonces, está ahí, no puedo atender. Entonces, nosotros vemos alguna otra forma y como lo estamos haciendo en varias regiones, le encargamos, por ejemplo, a Salud. Salud, ¿tú puedes hacerlo? Sí, lo hago. Entonces, te lo damos. Igual, no quiere decir que para usar ese hospital temporal tienen que estar asegurados en Salud. No, porque en una emergencia como la que estamos viviendo, el paciente puede ir asegurado o no, la administración la hace Salud. Entonces cuando, como en este caso en Chiclayo, ¿no?, en Lambayeque, el gobierno regional dice, no puedo administrar esto, perfecto, firma un convenio y nosotros lo vemos. Demora un poquito hacer ese cambio, pero la intención es poner al servicio de la población todos estos hospitales. Y la última pregunta que hace ATV va dirigido a mí, donde me dice, ¿a qué me refiero cuando digo que la cifra, que estamos en la última etapa? Miren, tenemos absolutamente claridad. Cuando hablo de última etapa no digo que es una etapa que dura una semana, que ya estamos terminando, que ya el COVID se va, que el virus está de salida y que ya... No. Nosotros, la primera etapa, que son etapas largas, es la etapa de llegada del virus al país, la etapa del contagio. El contagio primero, que era externo, era un virus importado.
luego se vuelven virus comunitarios, es decir, nosotros mismos comenzamos a ver. Entonces es una etapa larga de aumento de los contagios, que la curva sube, sube y sube. Ahí hemos hecho una etapa de contención para que no suba estrepitosamente, que suba, pero no estrepitosamente, para que nos permita tener mayor capacidad de respuesta, más hospitales, medicamentos, EPP, ventiladores mecánicos, y eso es la primera etapa. Luego la segunda etapa larga es la de estabilización, ¿no? Llega un nivel donde el nivel de contagios más o menos se equipara con el nivel de altas, de los que superan la enfermedad. Y esa es otra etapa. Se habló alguna vez de una meseta. La meseta es larga, ¿no? Y uno dice, la meseta sí, pues es una meseta, no es un cerro que sube y baja, eso, larga, ¿no? Y ahora, como ha dicho la ministra, las propias cifras del SINADEF, lo que vemos, hay un ligero descenso a nivel nacional, ¿no? Las personas fallecidas en exceso por todo concepto, hace un mes eran 600 y ahora bajaron a 580, 550, 520, 500, 480, 450 y ahora está alrededor de 400. Es decir, en un mes han bajado los fallecidos por todo concepto, COVID y todo concepto, han bajado de alrededor de 600 a alrededor de 400, ¿no? Entonces estamos ya en una fase de un lento descenso. ¿Esto cuánto dura? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? No, dura meses, en el cual tenemos que seguir conviviendo con el virus y siendo responsables. Y quizás, ¿cuándo vamos a empalmar con la siguiente etapa? Cuando llegue la vacuna. O sea, esta etapa es tan larga como esperar la vacuna. Y si la vacuna llega en 6 meses, esta etapa va a ser de 6 meses, pero con descenso en la medida que sigamos todos unidos combatiendo a la pandemia, ¿no? Pero primero, la primera etapa era la elevación de los contagios, luego el equilibrio y luego ahora, como se ven en camas de hospitalización, en cantidad de personas fallecidas, se ve un ligero descenso que no puede generar triunfalismo, no. Un poco de tranquilidad, sí, poquito de tranquilidad de que está descendiendo, pero insistir en la responsabilidad de nosotros como autoridades y de la población. Este es un trabajo de todos para que siga gradualmente descendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la vacuna. La semana anterior explicamos ampliamente con la vacuna. Cuando la próxima semana tengamos información actualizada, daremos información relevante sobre la vacuna. No hemos querido hoy día para no ampliar el tema, pero de la semana pasada a esta hay cosas muy importantes de avances significativos de la vacuna. Tan es así que como la vacuna va a tener que ser también un examen clínico aquí en el Perú, hay 2 universidades que van a hacer el soporte académico y científico de la aplicación de la vacuna aquí. La Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cada uno va a ver una cantidad. Entonces, abrieron la lista para que se inscriban los voluntarios. La abrieron y al momento tuvieron que cerrar porque excedieron todo. Al momento, en un ratito. Entonces, es la confianza del trabajo articulado que estamos haciendo como gobierno, es la confianza que da la propia universidad del trabajo científico que está haciendo y es la confianza de la población también en este sistema. Así ya se cerró la Cayetano Heredia, ahora va a ser la San Marcos y la próxima semana se va a empezar los estudios clínicos. Eso lo informaremos la próxima semana para que vean que hay un proceso. Y ahí va a terminar esta larga fase en la que nos encontramos actualmente. Por favor.